camión sin previo aviso se estrelló contra el auto del Dr. Michael Shannon a toda velocidad. El Dr. Shannon se encontró apenas consciente e incapaz de escapar, con las piernas atrapadas entre los escombros. Por suerte, los servicios de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos, liderados por el paramédico Chris Truckee. Cuando las llamas comenzaron a extenderse por el auto, derritiendo los zapatos de Michael, el equipo de Chris ayudó a liberarlo y lo llevaron a un hospital cercano. Gracias a Chris, el Dr. Shannon sobrevivió a la terrible experiencia. Pero esta no era la primera vez que los dos hombres se encontraban en una situación de vida o muerte. What do you mean? Más de 30 años antes, Chris nació peligrosamente prematuro, con solo 1 kilogramo aproximadamente. Fue atendido en una unidad de cuidados intensivos neonatales local, con solo un 50% de probabilidades de sobrevivir. El bebé Chris fue atendido con devoción por un médico excepcional que pasaba las noches a su lado. El doctor incluso le salvó la vida a Chris cuando le sobrevino la fiebre. Ese doctor atento y cariñoso era Michael Shannon, el mismo hombre al que Chris rescataría más tarde de un accidente automovilístico casi fatal. A ese bebé moribundo, el Dr. Shannon le dio una segunda oportunidad para devolverle el favor de la manera más increíble. No salvándolo de inmediato como un super bebé, sino convirtiéndose en el hombre que le salvó la vida. Pero si se trata de un karma alucinante, esto es solo el comienzo. Cuando un perro suelto del vecindario atacó a su hermana pequeña, Bridger Walker, de 6 años, saltó entre ellos y fue brutalmente atacado. A pesar de sufrir graves heridas en la cara, una vez que el perro finalmente dejó de morderlo, agarró la mano de su hermana y la llevó a un lugar seguro. Cuando más tarde le preguntaron por su reacción desinteresada, dijo algo que te romperá el corazón. Si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo. ¡Que alguien me pase los pañuelos! La desgarradora historia del pobre chico ocurrida en 2020 pronto llegó a los periódicos. Y mientras sus 90 puntos sanaban, Bridger empezó a recibir mensajes de otros héroes. Empezaron a llegarle mensajes de personajes como el mismísimo Tony Stark, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Thor, y Chris Evans incluso le envió a Bridger uno de los escudos del Capitán América. Lo mejor de todo es que Tom Holland invitó a Bridger al set de Spider-Man Sin Camino a Casa, donde conoció al reparto y se fue a casa con una de las máscaras auténticas de Speedy. Un disfraz perfecto para un héroe como este, diría yo. Tras un largo periodo luchando con encontrar trabajo, un tipo llamado Jimmy, mecánico de profesión, por fin consiguió una entrevista. Mientras esperaba en la parada del autobús la mañana de la entrevista, Jimmy vio a un anciano que luchaba por poner en marcha su auto. Aunque no tenía mucho tiempo antes de la entrevista, Jimmy no soportaba ver al hombre mayor batallar y se ofreció a ayudarlo. Después de arreglar el auto, el anciano encantado le ofreció un pago, pero él lo rechazó. Deseoso de corresponder de alguna manera a su amabilidad, el anciano se ofreció a llevarlo a la entrevista. Al ver que llegaba tarde, Jimmy aceptó. El anciano lo dejó y con una sonrisa un tanto extraña y cómplice se marchó. Al entrar a la entrevista, Jimmy se sintió un poco tímido. Tenía las manos aún un poco sucias de arreglar el auto y el único traje que podía permitirse no le quedaba tan bien como a los demás candidatos. Pero nada de eso importó en lo más mínimo cuando entró en la oficina para la entrevista. Porque ¿quién estaba sentado allí esperándolo sino el gerente general de la empresa? El mismo hombre cuyo auto acababa de reparar. Con su fuerza de carácter ya demostrada, fue contratado al instante. En 2017, el karma recompensó al enfermero jubilado David Knowles casi al instante. David, quien ofrece asistencia médica voluntaria en eventos públicos, impartió una clase de RCP a un grupo de la iglesia local. Cuando cayó al suelo, el grupo confundido asumió que estaba representando una situación similar a las que habían discutido en clase. Por suerte, Carol Chu, uno de sus estudiantes, había estado prestando mucha atención a las enseñanzas de David y se dio cuenta de que algo andaba mal. El hombre de 77 años sufrió un paro cardíaco y dejó de respirar repentinamente, lo que llevó a Carol a realizarle RCP y reanimación de emergencia. En un increíble giro del destino, Carol salvó la vida de David con los mismos procedimientos que acababa de enseñarle. Knowles dedicó su tiempo libre a ayudar a otros a aprender a salvar vidas, y el karma se aseguró de que su invaluable enseñanza fuera recompensada de la manera más adecuada. En 2024, Joey Grundle, un empleado de Domino's, estaba repartiendo pizza, cuando notó algo muy preocupante. Cuando un cliente abrió la puerta, una mujer con un ojo morado se paró detrás de él, diciéndole a Joey, «Llama a la policía». Al volver a su auto, Joey llamó a la policía. La policía llegó rápidamente y finalmente arrestó al hombre. Y qué bueno que lo hicieron. Resultó ser Dean Hoffman, el exnovio de la mujer quien había entrado a su casa exigiéndole que volviera con él. Al no conseguir lo que quería, la atacó y amenazó con terminar definitivamente sus vidas. A pesar de esto, aún tenía ganas de pedir pizza, lo que afortunadamente resultó ser su perdición.
pero si Joey no hubiera estado atento, las cosas podrían haber ido mucho peor. Tras su acto de heroísmo, Joey apareció en un noticiero de televisión. Al notar que llevaba una sudadera con capucha de Taylor Swift, sus seguidores comenzaron a etiquetarla en redes sociales. En cuanto la propia Taylor se enteró de la situación, quedó con él en el backstage de uno de sus conciertos. Joey la describió como la semana más memorable de su vida y gracias a él, una mujer pudo seguir viviendo la suya. Jim Becker, residente de Wisconsin, era fan de los Green Bay Packers desde 1952, pero como era un padre trabajador de 11 hijos y siempre priorizaba a la familia, no podía permitirse entradas para ver a jugar a los Packers. Para ahorrar algo de dinero, Becker donó sangre regularmente durante más de 20 años en una clínica que pagaba $15. Tras años de generosas donaciones, el médico de Becker descubrió que tenía un caso de hemacromatosis sin diagnosticar. Este raro trastorno genético de la sangre provoca una acumulación tóxica de hierro en el intestino y puede ser mortal si no se trata. El único tratamiento conocido es donar sangre regularmente para regularizar los niveles de hierro, algo que Becker había hecho durante décadas para poder pagar sus entradas de fútbol. Como recompensa por sus donaciones regulares y su dedicación a su familia, Becker, sin saberlo, salvó su propia vida. Billy Ray Harris estaba pidiendo limosna en Kansas City, cuando un transeúnte donó más de lo previsto, su anillo de compromiso de diamantes de $4,000, que se le cayó del dedo, y cayó en su bote de donaciones. En lugar de vender el anillo por una pequeña fortuna, Harris decidió protegerlo con cuidado, con la esperanza de que su dueña volviera a recogerlo. Lo hizo tan solo 2 días después, y conmovida por las acciones de Ray, creó una campaña en línea para reemplazar los $4,000 que podría haber ganado con la venta del anillo. Sorprendentemente, el revuelo generado por la historia permitió que la recaudación de fondos superara los $200,000, pero el dinero no fue la única recompensa de Harris. La influencia en línea también le permitió reencontrarse con su familia perdida tras 16 años de separación, encontrar una vivienda estable y recibir múltiples ofertas de trabajo. Gracias a su honestidad, a pesar de tener tan poco, la vida de Harris se ha transformado gracias a su buen karma. La mayoría de los casos de buen karma que vemos tardan un poco en surtir efecto, pero Isaías Garza está aquí asegurándose de que cuando el buen karma golpea, es instantáneo. El contenido de este TikToker gira en torno a difundir actos de bondad al azar de una forma muy inusual. En sus mejores videos suele acercarse a desconocidos fingiendo ser indigente, preparándose para una revelación increíble. Esto es lo que pasa. I'm homeless right now, and I just wanted to see if there's any way you could possibly buy my lunch for me. I can buy that. I'm actually doing this thing today where I'm surprising strangers who show compassion and kindness to others. So I'm actually going to be paying for all your groceries today and giving you $500. No. I swear to you. And I wanted to see if you'd be able to, like, possibly buy my lunch for me. Your lunch? Sure, of course. I would love to buy you and your family's Christmas presents. I'm gonna give you guys $500. I just wanted to see if you had a couple extra bucks on you, possibly. I do. Oh, thank you. That's for you. Oh, thank you. Open it up. Uh-oh. It's $500 for you, sweetheart. I'm behind in my rent. This will pay my rent. Thank you. Esta sí es la clase de broma que me gustan. ¿Probar la compasión de la gente y luego recompensarla al instante? ¡Claro que sí! Isaías ha hecho un montón de obras buenas, como llevar a un veterano de 100 años a un viaje sorpresa a Disneyland, así que espero que el buen karma regrese a él una y otra vez. El Banco de Inglaterra es una de las instituciones financieras más antiguas del mundo. Desde 1734 ocupa un terreno de 1.4 hectáreas en la calle de Threadneedle en Londres, donde el icónico edificio esconde 8 bóvedas subterráneas llenas de oro, con paredes de casi 2,5 metros de grosor, llaves especialmente diseñadas para cada bóveda, un sistema de protección de vanguardia y tecnología de reconocimiento de voz. No sorprende que el banco no haya sufrido ningún robo en sus 325 años de historia. Es decir, salvo cuando un trabajador de seguridad con iniciativa vulneró sus defensas, por pura casualidad. En 1836, los directores del Banco de Inglaterra recibieron una carta anónima, cuyo autor afirmaba tener acceso directo al oro del banco. Al principio creyeron que se trataba de una broma y decidieron ignorarla, pero luego recibieron otra, esta vez ofreciéndoles reunirse con ellos a la hora que eligieran dentro de la bóveda principal. Los directores seguían pensando que era imposible que alguien hubiera entrado, pero aún así accedieron a la reunión.
Así que una noche se reunieron dentro de la bóveda cuando de repente, justo a tiempo, un hombre apareció de debajo de las tablas del suelo. Según el hombre, era un trabajador de alcantarillado que había realizado reparaciones cerca de las instalaciones del banco. Durante una inspección rutinaria descubrió sin querer un viejo desagüe que conducía directamente debajo de la bóveda de oro dentro del propio banco. Tras un rápido inventario, los directores descubrieron que el hombre, sin malas intenciones, no se había llevado nada de la bóveda. Como recompensa por su honestidad, recibió 800 libras esterlinas, más de $100,000 actuales, lo que le habría cambiado la vida para siempre. Quien quiera que fuese, parece mejor persona que la mayoría. Pero ¿qué habrías hecho si hubieras encontrado tú la bóveda? Cuando Dominic Harrison Benson perdió su tarjeta bancaria tras una noche de fiesta en Preston, Inglaterra, la perspectiva de encontrar el camino a casa sin dinero parecía una tarea abrumadora e imposible. Pero cuando un hombre sin hogar llamado Robbie notó su angustia, le ofreció a Dominic sus últimos $4 para que tomara un taxi a casa. Era el único dinero que tenía a su nombre, pero para él la seguridad de la joven era más importante. Dominic se sintió tan conmovida por el gesto que creó una página de recaudación de fondos para el hombre, cuya historia pronto se difundió en redes sociales. Sin darse cuenta, Dominic había recaudado la asombrosa suma de $43 para Robbie y el resto de la comunidad sin hogar de Preston. El dinero marcó una gran diferencia en la vida de innumerables personas que viven en la calle en la ciudad, y todo provino de una humilde donación de $4. Cuando Harman Singh escuchó el chirrido de neumáticos y un golpe sordo espantoso fuera de su apartamento en 2015, nada lo habría preparado para lo que estaba a punto de ver. Un niño de 6 años acababa de ser atropellado y yacía en el suelo. Harman salió corriendo a la calle en Auckland, Nueva Zelanda para ayudarlo. Sin dudarlo un segundo, violó sus propias normas religiosas, que establecían que los shaish no debían quitarse el turbante en público, y usó su turbante como almohada improvisada para el niño. Permaneció con él hasta que llegó la asistencia médica, y tras una temporada en el hospital, el niño finalmente se recuperó por completo. Cuando Harman fue entrevistado por la cadena neozelandesa One News sobre el incidente, los espectadores notaron lo poco amueblado que estaba su hogar. Solo había sillas de jardín en la sala de estar. Ante la atención de la gente, la cadena colaboró con una mueblería local y decoró la casa de Harman gratuitamente. Se conmovió hasta las lágrimas por el resultado que nunca esperó, y mucho menos anheló. Para Harman solo era un hombre que cuidaba a alguien que necesitaba ayuda. Es conmovedor, ¿no? Cuando Karen Millard falleció en un accidente de cuatrimotos, su devastada familia decidió donar sus órganos, convirtiendo su pérdida en algo positivo que podría salvar vidas. Entre los beneficiados por esta decisión se encontraba Jay McKinnon, un joven de 19 años con diabetes tipo 1. El impacto de la enfermedad en su páncreas significaba que no podría sobrevivir a largo plazo sin uno nuevo. Recibir el páncreas de Callum le permitió a Jake finalmente vivir plenamente, y las dos familias afectadas se hicieron muy amigas tras el incidente. Una década después de la muerte de Callum, su padre enfermó gravemente con su propia diabetes, necesitando desesperadamente un riñón nuevo. Sin dudarlo, la madre de Jake McKinnon, Janice, donó desinteresadamente su riñón al padre de Callum. Al morir mediante una inusual unión de amistad y destino, Callum sin querer salvó la vida de su padre. En 1965, en una playa de Salem, Massachusetts, Alice Blaze se lanzó al mar con generosidad para salvar a un niño de 4 años, que se estaba ahogando tras haber nadado demasiado lejos. Lo trajo de vuelta a la orilla, salió perturbado, pero con vida. 9 años después, el entonces adolescente volvió a la playa donde había tenido su experiencia cercana a la muerte. Al llegar vio a una persona luchando contra la corriente en el mismo tramo del océano donde una vez estuvo a punto de morir. El niño, ahora un buen nadador, se zambulló en las olas y la rescató, para gran alivio de su esposa. Pero resultó que la mujer no era una desconocida. Era Alice Blaze, cuyas heroicas acciones habían salvado indirectamente la vida de su propio esposo. Hay muchísimas historias de guerra increíbles, pero seguro que nunca has oído la del marinero de la Segunda Guerra Mundial y su salvavidas de la suerte. Durante el verano de 1942, Edwin Staples era tripulante del USS Astoria, que luchaba por el control de Guadalcanal. Una noche, tras terminar su guardia, Staples se despertó por una explosión de fuego enemigo sobre cubierta. Instintivamente se puso el salvavidas antes de ir a ayudar, pero la cubierta cedió rápidamente, hundiéndolo en el agua. Tras flotar durante 4 horas, finalmente fue rescatado por otro barco estadounidense, pero su suerte seguía siendo mala, ya que este también se hundió, arrojando al pobre Staples de vuelta al océano. Una vez más, su salvavidas de la suerte salvó la vida de Staples. Al examinar el cinturón con más detenimiento, se dio cuenta de que provenía de su ciudad natal, Akron, Ohio, así que decidió guardarlo como recuerdo. Fue una decisión que con el tiempo revelaría un caso absolutamente descabellado de buen karma por parte de su familia.
Al compartir sus historias con sus familias después de la guerra, la madre de Staples declaró con orgullo que ella también había contribuido trabajando en una planta local de Firestone, que fabricaba cinturones salvavidas. La situación pasó de ser casual a ser realmente espeluznante cuando la madre de Staples inspeccionó el cinturón y vio su propio número de inspector, lo que significa que ella personalmente había aprobado y sellado el mismo dispositivo que salvó la vida de su hijo 2 veces. Tras escapar por poco de un terrible accidente en 2009, el piloto de NASCAR Ryan Newman luchó incansablemente para que la organización actualizara sus estándares de seguridad. Esto se materializó en los años siguientes, con la implementación de nuevas reglas que exigían que los vehículos de NASCAR incluyeran barras resistentes y reforzadas sobre ventanas. Esto reduciría el riesgo de que los pilotos fueran aplastados en caso de que otro auto cayera encima del suyo o si el auto se volcara. Newman, por supuesto, estaba satisfecho con el resultado, pero nunca imaginó lo importante que sería. En 2013, un auto volcó durante una carrera y aterrizó directamente sobre el Newman. La protección adicional bien pudo haber sido la diferencia entre la vida y la muerte ese día, pero volvió a ser importante durante otra carrera en febrero de 2020. Esta vez el auto de Newman volcó y fue arrastrado por la pista. Si el techo no hubiera estado reforzado, podría haberse derrumbado fácilmente, aplastando a Newman hasta la muerte. Gracias a sus esfuerzos por mejorar la seguridad de sus compañeros conductores y la suya propia, Ryan Newman bien podría haber salvado la vida de su futuro yo 2 veces. El karma no solo recompensa a quienes ayudan a otras personas, también beneficia a quienes salvan animales. John Byrne, un hombre sin hogar de Dublín, tenía un conejo llamado Barney para que le hiciera compañía en las calles. Pero en un ataque cruel en 2012, mientras John mendigaba en el puente O'Connell de Dublín, un extraño agarró a Barney y lo arrojó al río. John entró en acción, lanzándose al río tras su compañero animal de tantos años. Una vez que recuperó a Barney, John le realizó RCP, reviviéndolo finalmente, a quien John creía muerto. Finalmente llegó la ayuda, poniéndolos a ambos a salvo. A los pocos días del audaz rescate, John recibió el premio al ciudadano compasivo por ir más allá para ayudar a un animal necesitado. Su historia conmovió a miles de personas en todo el país, y muchas ofrecieron donaciones y comida tanto para él como para Barney. En cuanto al atacante del conejo, también recibió su dosis de karma, una condena de 4 meses de cárcel por crueldad animal. En 2015, una camarera de New Jersey escuchó a 2 bomberos hablar sobre su duro turno de noche y decidió usar su propio dinero para comprarles el desayuno. Agradecidos por su donación, estaban decididos a devolver el favor. Pronto descubrieron que a pesar de su generosa donación, ella era la que necesitaba ayuda. Anteriormente, había creado una campaña de GoFundMe para comprar una camioneta adaptada para sillas de ruedas, para su padre discapacitado, que no podía permitírselo. Los bomberos compartieron la publicación que cobró impulso, superando el objetivo original de $17,000 y acumulando un total de $40,000. Un pequeño gesto de su parte cambió la vida de ambos para mejor. Un hombre sin hogar encontró un cheque de $10,000 en la calle. ¿Qué crees que ocurre después? Aunque la tentación de buscar la manera de cobrarlo, tomar el dinero y huir debe ser terriblemente difícil de resistir para alguien sin nada a su nombre, ese no es el tipo de persona que es Elmer Álvarez. Elmer de New Haven, Connecticut, pudo haber tenido una reacción diferente unos años antes, pero cuando encontró el cheque en 2017, llevaba 3 años sobrio tras comprometerse a cambiar su vida por completo. Así que localizó a la dueña del cheque, la agente inmobiliaria Roberta Husky, y cuando ella le ofreció una recompensa, rompió a llorar. La amabilidad era algo bastante desconocido para él en ese momento, pero no sabía hasta qué punto su buena acción estaba a punto de ser recompensada. Roberta estaba tan conmovida por la personalidad bondadosa de Elmer que lo ayudó a encontrar un apartamento y le pagó el alquiler hasta que se recuperó. No solo eso, también lo financió con estudios de bienes raíces y juntos fundaron una empresa que supervisaba la construcción de viviendas de transición para adolescentes y jóvenes sin hogar, además de brindar otros servicios esenciales a personas vulnerables. Una buena acción de Elmer en el momento oportuno no solo cambió su vida, sino también la de muchísimas otras personas en situación desfavorecida. En 2018, una maestra de Alabama recibió un increíble golpe de buen karma. Amanda pasaba horas en autobús todos los días para llegar a su trabajo, ya que no podía permitirse un vehículo propio con su salario. Sin quejarse jamás, continuó viajando al trabajo a diario con un entusiasmo inagotable por el aprendizaje de sus jóvenes alumnos. Saber que sus alumnos valoraban su increíble enseñanza era suficiente recompensa para ella, pero cuando los padres adinerados de un estudiante notaron la adoración de su hija por su maestra y se enteraron del arduo viaje que realizaba a diario, decidieron ayudarla. Le compraron a Amanda un auto nuevo como agradecimiento por su dedicación y por el excepcional cuidado y atención que le había brindado a su hija.
El video muestra la genuina y conmovedora sorpresa de alguien que no espera nada a cambio de su pasión y amabilidad. A finales de los 90, un chico de Lancaster, Nueva York, llamado Kevin, estaba de recoge bates para su equipo local de béisbol infantil cuando ocurrió algo desgarrador. Mientras calentaba, un jugador golpeó accidentalmente a Kevin en el pecho con un bate. El impacto le paró el corazón por completo. Cuando el pánico se apoderó de él, una mujer intervino. Penny, una enfermera cuyo hijo estaba en el equipo, identificó lo que estaba ocurriendo. Le practicó RCP y milagrosamente salvó a Kevin. Si ella no hubiera estado allí, el pobre chico habría muerto. Pero eso no es lo más importante. Años después, en 2006, esa misma enfermera estaba comiendo en un restaurante cuando empezó a atragantarse con la comida. El pánico cundió de nuevo, pues se oía a los clientes gritar pidiendo ayuda. Fue entonces cuando un heroico bombero voluntario se acercó rápidamente. Le practicó a Penny la maniobra Heimlich y logró desalojar la comida. Esto fue asombroso por varias razones. Primero, el bombero solo tenía 17 años, pero poseía el instinto de un hombre que le doblaba la edad. Segundo, y mucho más extraño, ese bombero no era otro que Kevin, el chico al que Penny había salvado años antes. Ambos quedaron absolutamente atónitos al darse cuenta de su conexión personal. Si Penny no hubiera salvado a Kevin, quizá no habría nadie con los conocimientos necesarios para devolverle el favor cuando ella lo necesitaba. Dos salvavidas, totalmente dependientes la una de la otra. Increíble, ¿verdad? La siguiente historia proviene de un comentarista en uno de nuestros videos anteriores, quien compartió su experiencia con una mujer en un largo viaje en tren. Ella se dirigía al mismo pueblo que él para un cumpleaños de su nieta, pero al llegar a su destino, el calor abrasador del verano le pasó factura a la mujer mayor, y el comentarista notó que le costaba mantener el equilibrio. Decidió no dejarla sola, le pidió un taxi y la acompañó a casa de su hija, asegurándose de que llegara sana y salva antes de volver a casa. Pasaron 3 meses y su buena acción estaba casi olvidada, hasta que perdió su mochila que contenía algunos objetos de valor en un parque de atracciones. Sin suerte para encontrarla, estaba a punto de darse por vencido cuando una mujer entró en la oficina de objetos perdidos con su familia. Habían encontrado su mochila. En cuanto entraron, nuestro comentarista se quedó atónito. Al instante reconoció a la persona que sostenía su mochila, la hija de la mujer a la que había ayudado meses atrás en ese caluroso día de verano. Parece que cuando las buenas acciones te salen de forma natural, el karma las regresa. En 2012, el usuario de Reddit, Pusher91, compartió la historia de cómo un chihuahua le cambió la vida de la forma más inesperada. Mientras conducía, vio un cartel de un chihuahua perdido. 32 kilómetros después, el chiquitín del cartel corrió delante de su auto, evitando por poco atropellarlo. Lo recogió y lo llevó a casa de su dueño. Los dueños lloraron de alegría por el regreso de su peludo amigo y Pusher91 también se sintió muy bien. Sin embargo, al intentar arrancar, su auto se paró y no volvió a arrancar. El viejo cachorro estaba muerto, pero esto resultó ser una bendición disfrazada. Al notar que el auto se detenía, los dueños del chihuahua le ofrecieron una solución. Su hija acababa de graduarse de la universidad y querían vender su auto. Para ellos, su querida mascota era pago suficiente, así que le dieron el auto a cambio. ¿Quién hubiera pensado que los chihuahuas acabarían siendo la moneda predilecta del karma? Cuando varios miembros del club de motociclistas de Milwaukee Irons sufrieron un accidente en Chile, Indiana, Darren Sturge, una enfermera fuera de servicio, no dudó en detenerse a ayudar. Con la ayuda de su hija pequeña se aseguró de que los motociclistas estuvieran seguros y relativamente cómodos mientras los servicios de emergencia llegaban. Nunca olvidaron la ayuda de Darren y se mantuvieron en contacto con ella por Facebook. Un año después, cuando los motociclistas vieron una publicación de Darren mostrando el puesto de limonada de su hija, supieron exactamente qué hacer. Para asombro tanto de Darren como de su hija, un grupo de más de 30 motociclistas vestidos de cuero se presentó en el puesto de limonada, creando un espectáculo que llegó a los medios internacionales. Con sus motos estacionadas cerca, cargaron combustible con limonada fresca, alegrando el día de la hija de Darren y devolviéndole la ayuda de una manera que nunca olvidaría. Normalmente, cuando damos dinero a las personas sin hogar, no esperamos nada a cambio, sino quizás una sensación de cariño. Pero cuando Brandon Sedin le dio unos dólares a un hombre sin hogar en un centro comercial de Boise, Idaho, su retorno de la inversión fue colosal y casi instantáneo. Tras su donación, se dirigió a una tienda de comestibles, donde le llamaron la atención unos boletos de lotería. Aunque rara vez los compraba, por alguna razón esa tarde Brandon sintió el impulso y tomó algunos. Sin esperar nada a cambio, los raspó y se sorprendió al descubrir que había ganado el premio mayor de la tienda, $200,000. Normalmente el buen karma no se puede cobrar tan literalmente, pero después de esto, tengo el presentimiento de que Brandon Sedin donará a las personas sin hogar con más frecuencia. ¿Quién sabe? Quizás vuelva a ocurrir.
En enero de 2020, un encuentro casual en Atlanta, Georgia, cambió la vida de LaTonya Young, madre soltera para siempre. LaTonya tuvo su primer hijo con tan solo 16 años, pero eso no detuvo su ambición de seguir una carrera en justicia penal. Desafortunadamente, cuando estaba a punto de terminar su título de asociado en la Universidad Estatal de Georgia, la realidad de ser madre soltera la obligó a posponer sus estudios. A pesar de trabajar como peluquera de día y conductora de Uber de noche para obtener suficiente dinero, LaTonya simplemente no podía pagar para terminar su carrera. Su sueño tendría que quedar en el olvido. Eso fue hasta que LaTonya le proporcionó un Uber a Kevin Esch. Mientras llevaba a Esch a su destino, LaTonya le contó la historia de su difícil vida. Al final del viaje se separaron y LaTonya nunca esperó volver a ver a su amable pasajero. Pero unos días después, recibió una llamada de la Universidad Estatal de Georgia, informándole que podía inscribirse en clases. Confundida, LaTonya preguntó cómo era posible si no había pagado. Resultó que su reciente pasajero se había sentido tan conmovido por su historia que había pagado para que terminara su carrera. Cuando llegó la fecha de graduación, incluso asistió a la ceremonia. El generoso gesto de Kevin cambió la vida de Tonya para siempre y la acercó un paso más a sus sueños. Si alguna vez has trabajado en un restaurante, sabrás que suele ser un trabajo ingrato, lleno de clientes groseros y desagradecidos. How intelligent do you have to be to take a food order? Jesus. Pero cuando una mesa de clientes habituales de un restaurante de Michigan se enteró de que una camarera increíblemente atenta y trabajadora le estafaban las propinas con frecuencia, decidieron arreglarlo. Le dieron una propina de $1,000. Así fue como se desarrolló este acto de bondad. Actually, I have 1,000. Oh, wait, there's more. I have 1,000 for you. That's 1,000 for you, okay? Are you serious, man? Yes, I'm serious. Yes. I want people to know they need to be tipping you better. You're working hard. You deserve more tips. Okay? You deserve this. For all the days that people didn't tip you, okay? Esa sí es la reacción de alguien a quien le vendría muy bien ese dinero extra. Esperemos que este amable gesto anime a más clientes habituales a darle a esa camarera tan trabajadora la recompensa que se merece. O mejor aún, que su gerente le dé un aumento. En 2019, Víctor Coela, de 96 años, se encontró ante un juez acusado de exceso de velocidad. En realidad, la leve infracción del límite de velocidad por parte de Coela tenía una explicación desgarradora. Debido a su edad, Víctor solo conducía cuando era absolutamente necesario. Y para él, esto incluía llevar a su hijo discapacitado de 63 años a un tratamiento contra el cáncer. Cuando el juez Frank Caprio supo el motivo de la velocidad, anuló el cargo, elogiando públicamente la increíble dedicación de Coela a su hijo. I wish you all the best. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. Thank you. No estoy llorando, son solo alergias. En 2011, un buen ciudadano llamado Victor Gisbert detuvo su camioneta junto a una carretera para ayudar a dos mujeres varadas a cambiar su neumático pinchado. Victor se ofreció a ayudar a los dos desconocidos cuando innumerables conductores los habían pasado, y luego siguió su camino sin esperar nada a cambio. Cuando las dos mujeres vieron su camioneta detenida de nuevo un poco más adelante, la curiosidad y el sentido del deber las impulsaron a ir a verla. Se sorprendieron al encontrar a Victor en pleno infarto. Por suerte, una de las mujeres era enfermera titulada e inmediatamente le practicó RCP, salvándole la vida. La historia de Víctor demuestra que la amabilidad se recompensa, y a veces incluso puede salvarte la vida. Algunas coincidencias son suficientes para hacerte creer en el destino, como la asombrosa historia de estas hermanas perdidas hace mucho tiempo que se reencontraron de la manera más inesperada. Holly O'Brien, originalmente llamada Puck Nam Shin, fue adoptada por una pareja estadounidense en 1978, cuando tenía solo 9 años, y nunca olvidó a su media hermana menor, a quien se había llevado su madrastra. La hermana adoptiva de Holly incluso llamó al orfanato donde habían vivido las hermanas, pero no tenían constancia de su hermana biológica, así que la pequeña Holly empezó a perder la esperanza. Eso fue hasta que Holly consiguió un nuevo trabajo en Bayfront Healthport Charlotte en 2015, trabajando en el cuarto piso de la unidad médica quirúrgica. 3 meses después, Holly tenía un turno de 7 a.m. a 7:30 p.m. y se le unió una nueva enfermera llamada Megan Hughes, también de Corea. A medida que las dos mujeres se conocían mejor, se hizo evidente que compartían demasiadas similitudes como para ignorarlas. Ese verano, una prueba de ADN confirmó sus sospechas. En realidad, eran hermanas perdidas hacía mucho tiempo. Hot diggity dog. ¿Qué posibilidades hay de que elegir salvar vidas como trabajo reconciliara la vida de estas hermanas? En este siguiente momento de karma, un motociclista de Hungría detuvo su viaje para recoger una bolsa de basura de plástico suelta en la carretera.
Sin más motivo que cuidar el medio ambiente, la aseguró cerca de un contenedor para comodidad de los limpiadores de la ciudad, quienes presumiblemente la habían dejado caer por error. En un giro conmovedor, el motociclista fue recompensado al instante, cuando un transeúnte le ofreció una bebida fría como agradecimiento. Bueno, eso suponiendo que no fuera en secreto un promotor de una empresa de bebidas, pero en un espíritu de positividad, supongamos que no lo fuera. En 2019, una de las cosas más geniales que le pueden ocurrir a un niño, le ocurrió a una niña muy merecedora llamada Hailey Richman. Verás, esta joven neoyorquina lanzó una iniciativa llamada Rompecabezas para Recordar, que proporcionaba a personas con Alzheimer rompecabezas para mantener sus mentes activas. Hailey notó que su abuela, quien padecía la enfermedad, parecía beneficiarse de la estimulación visual y la resolución de problemas, y parecía volverse más aguda después de pasar tiempo concentrándose en un rompecabezas junto a su nieta. Hailey también fundó un grupo de apoyo específico para niños cuyos familiares padecían de Alzheimer, el primero de su tipo en Estados Unidos. Gracias a sus iniciativas benéficas, Marvel Comics la seleccionó para que apareciera como superheroína en su propio cómic, escrito e ilustrado por algunos de los mejores creadores de la compañía. Su superpoder para conectar con personas cuyas mentes empezaban a fallarles quedó en evidencia. Era el sueño más audaz de cualquier niño hecho realidad, y nadie lo merecía más. Marvel también creó cómics para otros niños compasivos, incluyendo niños que lideraron labores de limpieza tras huracanes, ayudaron a personas sin hogar y superaron discapacidades físicas. Sin duda el mismísimo Stan Lee estaría orgulloso de estos auténticos creyentes. La historia de Glenn James es una de una honestidad asombrosa y una recompensa justa. Glenn llevaba 12 años sin hogar cuando encontró una mochila en un centro comercial de Boston en 2013. Dentro había más de $42,000 en efectivo, cheques de viajero, un pasaporte y documentos personales. La entregó de inmediato a la policía y fue devuelta a su dueño, un estudiante chino que la había extraviado mientras hacía compras. La noticia de la buena acción de Glenn se difundió y la gente quedó tan inspirada y asombrada por su honestidad que se organizó una campaña de recaudación de fondos en línea. Recaudó $150,000 en 3 semanas, superando todas las metas y expectativas, y cambió la vida de Glenn para siempre. En un comunicado, Glenn explicó su decisión de entregar la mochila. Aunque estuviera desesperado por dinero, no habría guardado ni un céntimo. Soy muy religioso y Dios siempre me ha cuidado muy bien. Gracias a su honestidad, ahora puede permitirse empezar una nueva vida fuera de la pobreza. Ya sea por karma, por Dios o por la misteriosa voluntad de nuestro Señor Santo Señor Cthulhu, Glenn cosechó merecidamente la bondad que sembró. Curtis Jenkins es un conductor de autobús escolar de Texas que comprende la importancia de un buen apoyo personal para los niños. Esta ética guía su singular enfoque en su trabajo, lo que le permite regalar regalos seleccionados personalmente a los niños que viajan en su autobús, en ocasiones especiales como sus cumpleaños. Curtis cree firmemente que encontrar el regalo adecuado para el alumno adecuado puede inspirar resultados verdaderamente positivos. Por ejemplo, una niña escribió un cuento y lo compartió con Curtis. A cambio, él imprimió la portada del cuento en una camiseta para ella, con la esperanza de que la inspirara a seguir escribiendo libros. Con acciones tan consideradas, no es de extrañar que los niños lo vean como una figura paterna inspiradora. Un niño cuyos padres se divorciaron incluso comentó que desearía que su padre se hubiera parecido más a Curtis. El conductor nunca buscó ninguna recompensa por sus esfuerzos, que salieron todos de su propio bolsillo, pero su generosidad fue correspondida en 2019, después de que su historia llamara la atención de los medios nacionales. Un espectador anónimo contactó a la escuela y le regaló a Curtis un auto nuevo. Además recibió un ascenso y ahora enseña a otros a tener mejores relaciones con los estudiantes. Ojalá todos los conductores de autobús fueran como Curtis. Esta siguiente historia nos la compartió un espectador a quien llamaremos Zafiro. Mientras trabajaba como camionero a larga distancia, Zafiro vio a una mujer al costado del camino, luchando por cambiar un neumático. Se detuvo, la ayudó y agradecido continuó su camino. Mientras Zafiro terminaba su entrega del día, revisó su cuenta en el banco y se dio cuenta de que estaba prácticamente sin dinero hasta el día del pago, que faltaban unos días. Mientras caminaba estresado alrededor de su camioneta, a punto de pedirle a su jefe un adelanto en efectivo, notó algo. Allí, sujetados bajo una cuerda elástica en la pasarela de su camioneta, había 2 boletos de $100, firmemente atados. ¿Los habría dejado allí la mujer varada como agradecimiento? ¿Algún personaje sospechoso en una parada de camiones habría guardado el dinero allí para cobrarlo más tarde? Había 1.000.000 de posibilidades. Zafiro solo sabía que ahora estaba en su poder y que le serviría para sobrevivir hasta el día de cobro. Decidió aceptarlos como agradecimiento por una buena acción. En 2013, cuando la doctora Holly Black regresó a su auto después de una comida familiar en un restaurante en Tulsa, Oklahoma, quedó devastada al descubrir que lo habían asaltado.
Su maletín lleno de objetos personales e investigaciones irreemplazables había sido robado y presumiblemente nunca volvería a verlos. Pero unos días después, la doctora Black se sorprendió al recibir la llamada de un desconocido que había encontrado parte de su investigación después de que los ladrones la hubieran tirado. Este desconocido, un hombre sin hogar llamado Rayburn West, recogió sus papeles y se los devolvió sanos y salvos. Conmovido, el esposo de la doctora Black publicó lo ocurrido en Reddit, y pronto comenzaron a llegar donaciones para ayudar al refugio para personas sin hogar que Rayburn frecuentaba. Cientos de dólares y artículos donados después, el poder de una comunidad en línea que se une desinteresadamente por el bien de desconocidos se hizo innegablemente claro. Aunque recibir buen karma suele ser cuestión de suerte, a veces se reduce a la gente adecuada en el momento adecuado. Y un empleado veterano de un restaurante Rufinos en Luisiana sin duda contaba con la gente adecuada a su alrededor cuando le robaron el auto en 2018. No solo le ayudaron con el boleto de bus, se unieron y le compraron esto. Así es, un auto nuevo. El tipo había sido miembro leal y trabajador del personal y todos querían que supieran cuánto lo valoraban. Vaya, lo más bonito que hicieron mis compañeros por mí fue solo robarme la mitad de los sándwiches. Para los estudiantes universitarios en Estados Unidos, la tradición de tener un anillo personalizado para celebrar la graduación les permite un recordatorio constante de sus logros y experiencias en la universidad. Sin embargo, perder un anillo de graduación sería bastante devastador. Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que le pasó a Catherine Kenyon en 2017. Tras buscar por todas partes su preciado anillo sin éxito, se vio obligada a abandonar la búsqueda. Sin embargo, mientras estudiaba un doctorado en la misma universidad en 2020, Catherine hizo un descubrimiento. En el estacionamiento de la universidad encontró un anillo de graduación que lamentablemente no era el suyo, y tras investigar un poco, se lo devolvió a su exultante dueña, quien lo había perdido 4 años antes. Apenas 2 semanas después, ocurrió una coincidencia realmente extraña. Catherine fue contactada por alguien que por casualidad había encontrado su antiguo anillo y la localizó de la misma manera que ella lo había hecho 2 semanas antes. Este tipo de karma universitario tiene su encanto. Limpiar áreas naturales llenas de basura puede ser una tarea ingrata, y como es el propio voluntariado, no suele ser rentable. Pero para el redditor Maurice Mindblowers, quien se inspiró para limpiar su playa local tras la tendencia Trash Tag de 2019, la recompensa fue tan económica como emocionalmente gratificante. Encontraron este boleto de $50 australianos entre la basura de la playa, lo que hizo que una mañana difícil pero significativa fuera un poco mejor. Ebony Mon, quien compartió esta increíble historia en los comentarios de YouTube, se propuso a rescatar a cualquier cachorro perdido que encontrara. Cuando encontró un Yorkshire Terrier fugitivo en la calle, localizó a sus dueños y se lo devolvió, mientras lloraban de alivio al ver a su peludo amigo sano y salvo. 2 meses después, el cachorro maltés de Ebony desapareció mientras jugaba en el patio trasero. Buscó a su pequeño amigo por todas partes, pero fue en vano, dejándola con la desgarradora tarea de publicar mensajes de perros perdidos en redes sociales de su ciudad. Una semana después, alguien llamó a la puerta. En un giro sorprendente, no solo el perro perdido de Ebony la recibe, sino que está en brazos de la misma mujer cuyo Yorkshire Ebony había regresado hace un tiempo. Resultó que tras ver las publicaciones de perros perdidos en internet, la mujer había reconocido a Ebony y se había encargado de imprimir un montón de carteles de desaparición y pegarlos por todo el pueblo. Luego se tomó 2 días libres en el trabajo y los pasó recorriendo las puertas, hablando con prácticamente todo el pueblo en busca de alguna pista. Finalmente encontró al maltés de Ebony y lo devolvió. Para la amable mujer solo le estaba devolviendo el favor. Ojalá el resto del mundo fuera la mitad de amable que estos 2 amantes de los perros. Si disfrutaste de este video, descubre el lado oscuro de la moneda del karma con nuestra serie sobre el mal karma. Es aún más satisfactorio. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.